Esta parte que está marcada oscuro aquí, eso sería grafito en una matriz. ¿Ok? Esto que está aquí, la parte clara es cementita, la parte oscura es perlita. Eso sería parte de una fundición blanca. Hay grafito nodular, aunque estos no se consideran nódulos. Hay grafito esferoidal que sí tienen nódulos, que los nódulos son prácticamente redondos, tienen una forma redonda. Y hay otro que tiene el grafito compactado en forma muy, muy diferente. Le llaman vermicular, como si fueran muchos poros. Ahora vamos a iniciar hablando de la fundición de hierro blanco o la fundición blanca. Algunos dicen fundición blanca, algunos lo llaman fundición de hierro blanco. Entonces, esta, como les dije, sigue el diagrama de hierro-carbono. Y dentro del diagrama de hierro-carbono, usted va a estar en el punto eutético. Ese punto eutético va a aparecer a 1130 grados centígrados y el líquido ahí tendría a esa temperatura la composición eutética de 4.3. Cuando se solidifica ese eutético, te va a tener lo que sería austenita y cementita. Y a esa mezcla se le va a llamar ledeburita. Luego, cuando cruce el punto eutectoide, va a obtener cementita y perlita. Ya ese es el punto eutectoide. Entonces, cuando se describe esta fundición como blanco, usted lo que va a ver es una estructura dendrítica que tiene forma de helecho. Esta es la mejor fotografía, una de las mejores fotografías que aparece en algunos libros. Ahí usted no va a ver la estructura dendrítica, pero si usted cierra los ojos y lo abre de nuevo, casi cuando lo abro, usted va a ver que aquí hay como un helecho. Esa que está ahí. Perdón, que aquí la tengo en vivo. Eso que está ahí. ¿Están viendo mi cursor? Sí, profe. Ahora lo están viendo mejor. ¿Están viendo este cursor ahora? Sí. Ok, aquí se ve esa zona de aquí. Eso es la perlita, 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 perlita. Eso es cementita. Todo eso blanco que está aquí es cementita. Y aquí hay formas que parecen de hoja de lecho. Aquí también formas en hoja de lecho. Hay una parte central y tiene una rama, una rama, una rama, una rama. Y este lado casi igual. Igual para este lado. Por eso se llama fundición de hierro blanco. Usted va a tener aquí perlita y va a tener cementita la parte blanca. Entonces, aquí se trata de explicar lo que es la fundición blanca. La fundición blanca, usted va a tener que sigue el diagrama metastable. Hierro, carburo de hierro. Sigue perfectamente el diagrama. El diagrama hierro, carburo de hierro o hierro, carbono, como le dicen también. Y la micrografía de la dendrita va a aparecer
el hierro gamma, que por la reacción eutética, usted va a convertir el hierro gamma en alfa más cementita. Y cuando ya está la mezcla, ese es en el punto, alfa más cementita sería en el punto eutectoide. En el punto eutético usted tendría gamma más cementita. Y que eso es a 1130 grados centígrados. Entonces, ahí se describe que tiene una estructura parecida al panal de abeja y se va a denominar como lederburita transformada. Debe haber en los espacios vacíos de las dendritas, debe haber un poco de perlita, y esa combinación le da una forma muy peculiar a la fundición blanca, y es lo que hace que la pueda identificar. La puede identificar bastante bien. Entonces, como tiene mucha cementita, va a tener mayor resistencia al desgaste y a la abrasión. Esa va a ser una de las partes fuertes la parte por la cual buscan la fundición de hierro blanco. Que es que esa parte blanca que ustedes vieron ahorita, que es carburo de hierro, es que le va a dar esa resistencia al desgaste y a la abrasión. Entonces, la estructura de este tipo de fundiciones va a estar formada por el eutético del hierro, que se llama lederburita, y luego de eso, todo lo que es hierro gamma, cuando cruce la zona de la temperatura 723, que es donde ocurre el eutectoide, el hierro gamma se va a convertir en perlita, que va a ser láminas de ferrita y cementita. Entonces, dice que este tipo de fundiciones va a presentar una baja tenacidad, que producen, al romper la superficie fracturada, una estructura cristalina y brillante, que da origen al nombre de la fundición. Cuando ustedes lo ven, se darán cuenta en eso, que fue la primera. Luego de esa fundición de hierro blanco, les dije que se puede usar en la fabricación de piezas, pero el uso más común que se le da es ser la materia prima para producir lo que es la fundición de hierro gris y las otras fundiciones. En este caso, aquí tenemos una micrografía de una fundición de hierro gris perlítica. Perlítica porque todo lo que está aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona oscura que ustedes ven aquí, eso es perlita. Estas marcas que ustedes ven aquí, oscuras, eso es grafito. A eso se le llama hojuelas de grafito. Esta combinación de hojuelas de grafito y perlita, y esta combinación, la próxima, que es hojuelas de grafito y ferrita, describen dos tipos de enfriamiento diferentes. Esta fundición de hierro gris se va a obtener cuando se le coloque silicio. El silicio es lo que se llama uno de los elementos grafitizadores por excelencia. ¿Y qué va a hacer? Le va a dar la característica a la fundición de que el grafito que está en la perlita se salga, y aquí ustedes están viendo, esa que está ahí ha perdido parte del carbono y se ha combinado carbono formando grafito alrededor de ello. Aquí tienen otras zonas, aquí tienen otras zonas, aquí tienen otras zonas.
que ha ido perdiendo grafito y ese carbono, perdón, ese carbono y se ha ido convirtiendo, combinando como grafito y queda como hojuela. Esa hojuela es igual a las hojuelas que ustedes veían en las bolas, canitas, bellugas que ustedes jugaban cuando pequeños. Es una laminita así de fina, muy parecida. Lo único que aquí usted está viendo un corte. Cuando se describe, esta es otra fundición de hierro gris perlítica que tiene una coloración, una pigmentación para contraste, diferente de la anterior. La anterior fue tomado, esta fue tomado con una cámara de alta resolución por un fotógrafo brasileño. Entonces, aquí tenemos lo que sería una fundición de hierro gris a partir de la fundición de hierro blanco. ¿Qué pasa? Se toma la fundición de hierro blanco, se le añade una buena cantidad de silicio y el silicio hace que se obtenga y se forme las hojuelas de grafito. Si se tiene un enfriamiento más o menos rápido, se va a obtener una fundición de hierro gris perlítica. Si se obtiene un enfriamiento lento, usted entonces va a tener una fundición de hierro gris ferrítica. Aquí ustedes tienen la fundición de hierro gris ferrítica. Todo lo que está aquí al fondo es ferrita. Todo eso que ustedes ven aquí al fondo es ferrita. Esto es una descripción de una hojuela de grafito. Y cuando usted le da un corte a esa hojuela de grafito, lo que usted va a ver solamente es esto. Ese bordecito de ahí arriba, eso es lo que usted va a ver cuando se hacen los cortes. Y como le da un contraste para que en lo que es grafito se quede oscuro, se quede con mucha porosidad, muchas marquitas en las partes de arriba, al ser un microscopio de reflexión, cuando la luz incide en esta zona, no retorna al ocular, no retorna a la vista, por lo tanto usted lo va a ver oscuro. Y aquí esto es ferrita, que cuando incide la luz se rebota, especialmente cuando son perpendiculares a los rayos de luz, rebota y va directamente al ocular y entonces usted lo ve claro. Se usa un filtro amarillo. Si se usa un filtro verde amarillo, usted va a ver esto como color verde amarillo. Entonces, la fundición de hierro gris se forma cuando el carbono que está en la aleación se precipita en forma de hojuela de grafito. Y esto va a ocurrir cuando se le añada una buena cantidad de silicio, que es el elemento grafitizador o uno de los elementos grafitizadores por excelencia. Entonces, cuando se fractura, como se rompe, va a presentar una coloración gris mate, que es característica de la fundición gris, y por eso es que viene su nombre. Resulta uno de los materiales de ingeniería más importantes debido a que tiene un bajo costo y que va a combinar propiedades que son muy interesantes, que se habla de excelente capacidad de mecanización, una buena resistencia al desgaste, porque al tener hojuela de grafito va a disminuir el coeficiente de rozamiento del material, una excelente capacidad para amortiguar vibraciones, que lo dijimos como característica principal de lo que son las fundiciones, y se usa como bancada de máquina. Cuando ustedes van a los talleres de metal mecánica, todos esos equipos que son grandes, las bases del torno, las bases de la fresadora, las bases de las máquinas que se usan para lijar y para cortar, son hechas de fundición de hierro gris. La forma en que se presente el grafito
va a variar. Este es una descripción típica de que aparece prácticamente en cada libro que hable de la fundición. Le va a hablar de estos patrones que ustedes están viendo aquí. El patrón tipo A, ese es de acuerdo a la clasificación STM, donde el grafito está asociado a un óptimo de las propiedades mecánicas de la fundición, este que está aquí. Cuando se habla de la forma de rosetas, a otra le dicen de rosas, es el grafito eutético tipo B. El que tiene forma de rosas es el tipo D, que indica que la solidificación ha tenido lugar de la manera más rápida, produciéndose superenfriamiento y alguna germinación precoz de lo que es el grafito, y le da esa forma característica de una rosa. Ya hay otro que es del tipo C, que se forman láminas de grafito que se pueden considerar grandes y que aparecen en las fundiciones normalmente hipereutéticas. Hay alguna de tipo D, que es interdendrítico. Si ustedes miran con mucha, ¿cómo se llama? Tratando de ver entre líneas, lo que usted tiene aquí esto es un acercamiento de una dendrita, pero vista de más cerca. Aquí se manifiesta más fácil la dendrita. Ese patrón que ustedes ven ahí es un patrón tipo dendrítico. Y se va a formar un patrón interdendrítico de grafito tipo D, que queda entre las dendritas. Y puede aparecer tanto en las fundiciones hipoeutéticas, eutéticas, que han sido enfriadas a gran velocidad. Y ese grafito se considera puntual. En el otro, tipo E, la forma de las laminillas son muy finas y orientadas, que dan una morfología típica que aparecen en las fundiciones hipoeutéticas con una formación de estructura dendrítica. Aplicaciones de fundición de hierro gris. Se utiliza como base o pedestales para máquinas. Estas máquinas, herramientas, bastidores para máquinas pesadas, bloques de cilindros para motores de vehículos, discos de frenos, herramientas agrícolas, entre otras. Todas esas herramientas agrícolas que se utilizan para corte, esos discos que son lisos. Hay otros que parecen como si fuera un engranaje cortado, que es para remover la tierra. Todos esos son hechos con fundición de hierro gris. También se usan como placas de contrapeso para los tractores. Ustedes han visto que los tractores tienen la rueda de atrás muy grande y la de adelante pequeña, pero adelante de lo que es el motor hay como unas placas bastante gruesas que se colocan delante. Es para como se utilizan como contrapeso en ese equipo, en ese tipo de maquinarias de tracción. Bien, la clasificación, ¿cómo se clasifican? Hay una clasificación que habla por clase 20, 30, 40, 50, 60. Y lo que dice es que la resistencia a la tracción por lo menos debe ser de 20.000 PSI. Esa es la resistencia mínima que acepta la clase 20. La clase 30 evidentemente será 30.000 PSI, lo mínimo que va a aceptar. Así se fija en la que es de 40, la que es de 50 y la que es de 60. Entonces, esta clasificación de las condiciones grises va a estar bajo la norma ASTM A48-41. Recuerden que nosotros hablamos de el ASTM, y el ASTM es una de las formas que usted puede identificar lo que son tipos de fundiciones.
en este caso fundiciones grises, la A48 raya 41, le va a dar informaciones de lo que es la resistencia a la tracción, perdón, lo que es la resistencia que tienen las fundiciones grises. Cada una va a tener una dureza Brinell, siempre la ponen, y también el tipo de estructura que va a tener: ferrita, perlita, grafito. Hay algunas que son vainita y grafito, que son las que tienen mínimo 60.000 PSI de resistencia a la tracción. Cuando hablamos al inicio de que las fundiciones tienen 3 veces la resistencia a la compresión, es 3 veces la resistencia a la tracción. Aquí esto es sacado del libro de Shigley, Ingeniería Mecánica de Shigley, de la 9ª edición. En la tabla A24 presenta las propiedades mecánicas de 3 metales no ferrosos. Ellos hablan de no ferrosos, ¿no? Son fundiciones típicas de hierro gris. En este caso, el número ASTM 20, que recuerdo que es la parte anterior, mínimo debe tener una resistencia a la tensión de 20.000 PSI, kPSI. Entonces, usted tiene aquí resistencia a la compresión. ¿Alguien me puede dividir 83, que es la resistencia a la compresión, entre 22? 3.75. Esa cumple con el concepto que le dimos ahorita. Me voy a ir a cualquiera de ellas, es igual. 109 dividido entre 31. 3.52. 140 entre 42.5. 3.29. Y 187.5 entre 62.5. 3. Ok, entonces, eso que le explicamos en la parte teórica se puede observar en una tabla de un libro que habla de diseño. Cuando ustedes quieran ver si algunos conceptos teóricos se cumplen, vayan a tablas de diseño. Ahí la de Shigley es bastante buena. Hay otra de otros autores también que se manifiestan y tienen tablas similares. De hecho, si se va a la ASTM, como le dicen, American Society for Testing and Materials, que ya hemos hablado en la clase anteriores de diagrama de acero al carbono, o de hierro al carbono, perdón, para los aceros, se observa que usted tiene una serie de informaciones que debe cumplir para identificar lo que sería una fundición. Y cuando usted habla del número ASTM 20, es como lo describí hace un momento. Sería la resistencia, el número más bajito o la mínima resistencia a la tensión esperada en una fundición gris. Igual cuando se habla de 40, igual cuando se habla de 60, igual cuando se habla de 30. 30 sería la mínima resistencia a la tensión medido en kPSI, kilopound per square inch, es que usted va a tener ese valor. El mínimo valor de la resistencia es lo que va a identificar el número ASTM de la fundición de hierro gris. Aquí vamos a ver otra fundición, que es la fundición de hierro nodular o dúctil.
La fundición de hierro nodular o dúctil va a combinar ventajas del hierro fundido con la del acero. Ya le está dando un punto bueno, ya que en esta familia el grafito no actúa como en tallas internas de tipo fragilizadora del material. Tiene una forma esférica, por eso se habla de hierro dúctil o nodular. Y es una distribución mucho más uniforme que la fundición gris. Y entonces esas propiedades hacen que se asemeje un poco a la del acero. Le habla de que es dúctil, o sea, tiene una buena facilidad a la cedencia, se puede trabajar bastante bien. Entonces, tiene una elevada resistencia y un límite de elasticidad y tenacidad y ductilidad, por lo cual, bastante bueno, por lo cual la conformabilidad en caliente y la templabilidad se puede obtener para una fundición de hierro nodular o dúctil. Y se le añade una excelente maquinabilidad y buena resistencia al desgaste. Así es como se ve una fundición de hierro nodular o dúctil ferrítica. ¿Por qué es ferrítica? Porque esto que está aquí es ferrita. Y esto que usted ve aquí es el nódulo de grafito. Nódulo de grafito. Entonces, la microestructura se corresponde a la fundición de hierro dúctil con una matriz ferrítica. Por eso viene el nombre fundición nodular ferrítica. Y se le añade, además del silicio, magnesio. Silicio y se le pone magnesio. Entonces, esa combinación hace que el grafito busque la forma más estable que puede tener, que es una esfera. E igual, cuando aparece el nódulo de grafito en una matriz perlítica, fíjense, aquí está toda la perlita, todo perlita. ¿De dónde saca la parte nodular? Fíjense aquí la zona blanca. La perlita que está aquí perdió su carbono. Parte de esta perlita perdió su carbono. Parte de esta perlita perdió su carbono y se formó este nódulo de grafito. Entonces, si el enfriamiento, si el enfriamiento es muy lento, usted va a tener una fundición de hierro ferrítica. ¿Por qué? Porque todo el carbono que se encuentra en la perlita sale, se forma como un nódulo de grafito y recuérdense que la perlita es una lámina de ferrita, una lámina de cementita. Si a la cementita usted le quita el carbono, lo que queda es hierro alfa. Entonces sería ferrita y todo el carbono se va a combinar como nódulo de grafito en un enfriamiento lento. En un enfriamiento rápido, solo parte del carbono de la perlita se va a convertir en nódulo de grafito. Porque no le va a dar tiempo a el carbono que está en la perlita salirse y formar los nódulos de grafito. La fundición de hierro dúctil o nodular tiene excepcionales propiedades, esta fundición, debido a la forma que tiene el grafito, cómo se va a ver, que es en forma de nódulos, forma de esferas. Esta composición de este tipo de fundiciones son similares, parecidas, ¿no?, a la fundición gris, pero tiene algún nivel de azufre y fósforo que tienen que mantener bien bajo. Esa es la que se denomina azufre bajo, fósforo bajo. Y que tiene ciertos niveles
que se pueden comparar con los aceros, con ciertos tipos de aceros que se pueden considerar de bajo contenido de carbono, como lo que son ferríticos y lo que son del tipo eutectóide, perdón, que es exactamente perlita. Ahora bien, ¿cómo se va a ver cuando es una fundición de hierro nodular perlítico? Aquí usted lo tiene. Esto que está aquí es la perlita. Esto que está aquí es la perlita. ¿De dónde viene el carbono para ese nódulo de grafito? Cuando esto que está aquí es que está aportando el carbono. Esta zona clara queda como ferrita. Esta zona clara queda como ferrita y son las que están aportando el carbono del nódulo de grafito. Aquí se ve mucho mejor. Tiene un acercamiento bastante bueno. Esta es la perlita y esta zona que está aquí es el nódulo de grafito. ¿Y quién le aporta el grafito a este nódulo? Todo este cristal que está de este lado. Hay 1, 2, 3, casi 4 cristales están ahí. Basado en la norma ASTM A536, hay una forma de identificar la fundición de hierro nodular. Y se identifica de esta forma. En KSI, en kilopounds per square inch, tienen estos números: 60 para la resistencia a la atracción mínima, esfuerzo a la fluencia 40 en KSI y la elongación 18. ¿Qué hace ASTM? Él describe un grado que es 60, resistencia a la atracción mínima de 60.000 KSI, 40, la mínima que puede aportar del esfuerzo de fluencia, es el mínimo que debe tener en KSI, y el 18, la elongación que puede tener, porcentaje de elongación. Lo mismo va a ocurrir para la 80-55-06, que va a tener mínimo 80.000 KSI de resistencia a la tracción, 55 KSI de esfuerzo de fluencia y 6% de elongación. Esa es la forma en que la ASTM, la norma ASTM A536, describe lo que son las formas de identificación de las fundiciones nodulares, basado en la resistencia a la tracción, el esfuerzo de fluencia y el porcentaje de elongación en el grado. Todo colocado en el grado, y es mucho más fácil de identificar como lo que ustedes pueden necesitar para un tipo de trabajo en el campo. Cuando decimos en el campo, es aplicado en algún sitio de una parte del diseño. Como le digo, siempre le digo a los que toman o han tomado ya los fundamentos de mecánica de materiales, estas informaciones les pueden servir para algún cálculo, porque casi al final de lo que es el tema de fundamentos de mecánica de materiales, hay cálculos para diseño de ejes. Formación de nódulos tiene lugar durante la solidificación del hierro fundido por medio de la adición de magnesio al momento de la colada y también de un poco de silicio. Entonces, el magnesio elimina cualquier residuo de azufre, oxígeno remanente que pueda tener el metal líquido y genera un residuo de 0.03 de magnesio, 0.03% de magnesio, que causa crecimiento del grafito en forma esferoidal. Pero él no lo hace solo, porque el silicio también lo va a ayudar, porque también le colocan silicio. Debido al efecto del magnesio que tiene a estabilizar el carbono, que es en la forma más estable que puede tener, que es una esfera. Entonces, aquí se le habla que se puede añadir una cantidad de silicio importante en forma de ferrosilicio y que también va a favorecer esta combinación de magnesio y el ferrosilicio, va a favorecer
la grafitización del grafito en forma de nódulos. Entonces, igual como hablamos en la fundición gris, las propiedades de la microestructura de la matriz dependerán en gran medida de la velocidad de enfriamiento. Y como hablamos, cuando usted tiene una fundición de hierro nodular ferrítica, fue que se hizo un enfriamiento extremadamente lento y permitió que todo el carbono que estaba en la perlita se transformara en nódulo de grafito. Cuando es una fundición nodular o dúctil perlítica, significa que se hizo un enfriamiento extremadamente rápido y entonces no le dio tiempo al carbono que tiene la perlita salir, descomponerse y formar un nódulo de grafito. Fundición de hierro maleable. Esta es la tercer tipo de fundición que estamos describiendo. La fundición de hierro maleable ferrítica se caracteriza por tener lo que se llama un gránulo de carbono revenido. Esa mancha, esa marca que ustedes están viendo, que no es definida, que parece como si cayera una gota de tinta arriba de un papel blanco, en este caso, a eso es lo que se le llama un gránulo de carbono revenido. En este caso, ustedes están viendo una fundición de hierro maleable ferrítica, porque la matriz donde se encuentra el gránulo de carbono revenido es ferrítica. Siguiendo la mecánica que hemos venido diciendo, ¿este enfriamiento es lento o es rápido? Pregunta abierta. Lento. Lento. ¿Por qué? Porque usted mencionó que las que se obtienen por enfriamiento lento son las que producen el hierro Se está cortando. gris. Que usted mencionó ahorita que las que se obtienen por enfriamiento lento son las de hierro gris ferrítico y las que se obtienen por enfriamiento rápido son las perlíticos. Ok. Tiene que decir, no puede ser, aquí no puede decir hierro gris, tiene que decir hierro maleable ferrítica. Entonces, hay una clasificación, le vamos a decir ahora, ya al final, para hacemos un resumen para que ustedes lo vean. En este caso tenemos un enfriamiento lento, sí, como dice la señorita. ¿Su nombre, por favor? Nicole Rosario. Nicole. Gracias, Nicole. Tienen un enfriamiento lento porque la matriz es ferrítica. Cuando tiene un enfriamiento rápido, usted va a ver una fundición de hierro gris perlítica. La fundición de hierro maleable, no se le añade ningún tipo de elemento grafitizador. Se va a obtener mediante un tratamiento térmico que se hace a 2 etapas. Y viene de la materia prima, que es la fundición de hierro blanca, que no tiene aleación. Entonces, en este caso, la cementita que se está formada durante la solidificación de la fundición blanca se va a descomponer a formar los gránulos de carbono revenido. Algunas veces le llaman aglomeraciones de grafito. Y la descomposición de la cementita se facilita con un elevado contenido de carbono durante el enfriamiento controlado de estado austenítico, el cual permite que se posibilite la grafitización del carbono. Y pasamos lo mismo, cuando tiene un enfriamiento bastante rápido, será una fundición de hierro maleable perlítica. Aquí tenemos la fundición de hierro maleable perlítico. En esta micrografía se ve mucho mejor el gránulo de carbono revenido. Quien le aporta, igual que en el caso de los nódulos de grafito, son los cristales de perlita que están alrededor. Todo esto que están aquí eran perlitas, pero se dieron de la cementita, se dieron su carbono para formar este
esta combinación de carbono-carbono, de grafito. Y entonces, por eso es que todas ellas están blancas. Siempre alrededor del gránulo de carbono revenido. Estas son perlitas, otros cristales de perlita que están todos distribuidos por aquí. Y ese es que le da su nombre, fundición de hierro gris perlítica. ¿Cómo sería esta descripción de lo que sería una fundición de hierro maleable? ¿Cómo se haría esta fabricación? Aquí tenemos un diagrama de temperatura donde se muestra un recocido a dos etapas. Un recocido a dos etapas se hace de la forma siguiente. Se toma la fundición de hierro blanco y se eleva la temperatura hasta cerca de los 900 grados centígrados. Se mantienen por un periodo aproximadamente de unas 10 o 12 horas. Y luego se le da un enfriamiento más o menos rápido de los 900 grados centígrados a cerca de los 760 grados centígrados. Y se hace un enfriamiento de rampa, como le llaman así, enfriamiento de rampa, cercano de los 760 a los 700. Cuando está cerca de los 700, ahí se saca el material y se le da un enfriamiento. Como es ferrítico, el resultado significa que se le dio un enfriamiento lento. Se le dio un enfriamiento lento porque dio tiempo a todo el carbono que tiene la perlita que salga y se quede formando gránulo de carbono revenido. La otra parte es que se hace el mismo calentamiento, se mantiene por 10 o 12 horas a nivel de la temperatura de 900 grados centígrados, luego se enfría bruscamente. Se enfría bruscamente. Y después que se enfría bruscamente, se calienta de nuevo hasta una temperatura cercana a los 500 grados centígrados. Se mantiene por unas 8 o 10 horas a esa temperatura y entonces luego se le da un enfriamiento rápido. Cuando se le da un enfriamiento rápido, se va a obtener una fundición de hierro maleable perlítica. Aquí usted lo va a ver. Esta es la fundición de hierro maleable perlítica. Todo esto que está aquí es perlita. Todo esto que está aquí es perlita. Estos son los gránulos de carbono revenido. Y la zona blanca indica quién fue que le aportó el carbono a esos gránulos. Entonces, cuando se habla de las propiedades mecánicas que tienen las fundiciones, aquí se hace como si fuera una especie de resumen de lo que vamos a explicar en una tabla que tenemos a continuación, donde se va a recoger las propiedades mecánicas que se consideran más importantes de estas fundiciones y que estarán esta familia que contiene de 2.5 a 4% de carbono y que pueden tener de 1% a 3% de silicio, puesto que el silicio se habla de que es un elemento estabilizador y formación de grafito, además, grafitizador por excelencia, en las fundiciones. Se utiliza en contenidos relativamente altos para provocar esa formación de grafito. Y basado en la combinación de velocidades que son moderadas y bajas de enfriamiento, van a poder obtener las estructuras cristalinas que se estén deseando en un momento. Si se quiere que sean perlíticas o ferríticas, de acuerdo con esa velocidad de enfriamiento. Y también eso es lo que va a identificar el tipo de matriz, como le dije, que puede ser perlítica si el enfriamiento es rápido
o ferrítica si el enfriamiento es lento. Evidentemente, las características mecánicas que están relacionadas con la dureza de la fundición van a depender del contenido de perlita que tenga la matriz. Aquí tenemos una tabla de fundiciones que se identifican con su código, número código. Aquí tenemos una fundición de hierro gris. De hierro gris se va a medir características como resistencia y límite elástico y algo de alargamiento. Entonces, una fundición de hierro gris que sea ferrítica, aquí le habla del porcentaje de carbono. Estará cerca de 3.4% de carbono, tiene 2.2% de silicio y tiene manganeso. ¿Qué? Manganeso no, magnesio. Manganeso. Es un momentito. Sí. Bien. El tratamiento térmico que se le dio fue de recocido. Y la resistencia a la tensión fue de 179 en megapascales. ¿Qué se puede hacer como aplicaciones típicas? Cabeza de cilindro, embrague, fundición de motores diésel, caja de cambio pesada, tienen todo esta tipo de aplicaciones. La perlítica tiene la denominación G3500 y aquí tiene el porcentaje de la composición química como ellos lo identifican, pero fíjense que la parte más importante es que aumentó. Al ser perlítica, aumentó la resistencia a la tensión. Y la perlítica del tipo G4000 aumentó un poco más. Y si ustedes ven, no tiene mucha diferencia entre la composición química. Ahora sí va a tener en la resistencia. Cuando es ferrítica solo, cuando es perlítica, bajo esta condición que es la 3500, y cuando es perlítica de la 4000. Cuando son funciones maleables o fundición de hierro maleable, son la forma que utilizan: fundición de hierro gris, fundición gris, fundición de hierro maleable, fundición maleable. Aquí tenemos la parte ferrítica, perdón. Este momentito que está mandándome un mensaje aquí. Déjeme verlo. Espérese.
Señores, mis disculpas. Ok. Ahí lo están viendo en grande, ¿no? Sí, profe. Ok. Bien. Aquí tenemos una fundición de hierro maleable ferrítica, la 25510. Tiene 2.2% de carbono, 1.2% de silicio, 0.04 de manganeso. Fíjense que la fundición de hierro maleable tiene un poquito más de este tipo de elementos. Puede ser tratada térmicamente. Si aparece martensita, significa que después que se trabajó, se eleva la temperatura hasta que aparezca austenita y entonces después se enfría rápidamente. Entonces usted puede tener, en vez de estructura que sea perlítica o ferrítica, la estructura sería martensita. Y como es maleable, una fundición maleable, significa que va a tener gránulos de carbono revenido. Y ya con eso, usted va a tener una mejora sustancial en lo que es la resistencia a la tracción. La fundición de hierro dúctil está ferrítica 60, 40, 18 y la martensítica 120, 90, 02. Fíjense que la martensítica tiene un porcentaje de elongación bien pequeño, solamente un 2%, mientras que la ferrítica tiene un porcentaje de elongación bastante bueno, bastante alto, de un 18%. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, cada uno de sus sistemas va a tener una operación que tiene que ver con fuerza, con algo que tiene que hacer para transmisión de potencia. Las que son martensíticas, fíjense que se utilizan en piñones, engranajes, que se van a trabajar. Los laminadores son esos rolos que se utilizan para apretar entre dos rolos un material y hacerlo más fino y a partir de y gana longitud. Esos laminadores son hechos de martensita. Una fundición de hierro dúctil, pero con un tratamiento térmico que termina endureciéndolo. Ahora, ustedes recuerdan que en el diagrama de hierro-carbono de Hafner, los valores que teníamos. Aquí teníamos 0.8, aquí teníamos un 2%, aquí teníamos 0.025. Este sí quedaba igual, 4.30, y este queda igual, 6.67, pero ellos redondean a 6.70. ¿Qué significa eso? No significa que alguien ha cometido un error, no. Lo que significa es que cada empresa que produce acero tiene que crear su fórmula y preparar su diagrama hierro-carbono para que pueda ser presentado al que lo va a comprar. Por eso es que ustedes van a ver que se mueven los puntos. Máxima solubilidad de ferrita, de carbono en la ferrita, máxima porcentaje de carbono que va a tener el punto eutectoide, el porcentaje máximo de carbono que puede disolver la austenita, la máxima solubilidad de carbono que va a tener la austenita, la máxima solubilidad de carbono que va a tener la ferrita y el punto eutectoide, cómo se va a mover. Son 13 los puntos que van a ser afectados cuando se haga un diagrama de carbono acorde con alguien que lo esté trabajando. En este caso, este diagrama fue adaptado del diagrama de fase de aleaciones binarios
la segunda edición de volumen 1 de T.B. Masalski. Eso fue hecho en el 1990 y que fue reimpreso por ASM, International Material Park. Esa es una asociación que trabaja con materiales. Y esto fue obtenido del libro de William Callister de la 9ª edición. Entonces, ahí ustedes están viendo lo que es el diagrama de hierro-carbono en su composición. Ahora viene el resumen. Lo que yo quiero, que estaremos aquí, ahí. Esa es la zona de la fundición. Este es el punto eutético y estaremos ahí. ¿Qué pasa? Entre 4 y 4.5 estaría el 4.3, que es el punto eutético. Ahora bien, sacando el diagrama de hierro-carbono, se saca del diagrama de hierro-carbono y le ponemos un poco de silicio. Le ponemos un poco de silicio. Aquí. Un poco de silicio le ponemos. Al ponerle un poco de silicio, tenemos lo siguiente. Perdón, vamos a hacerlo del principio. No le ponemos nada. Solamente le colocamos, le inyectamos oxígeno, argón y nitrógeno. Oxígeno, argón y nitrógeno, cuando queremos hacerlo a cero. Pero en este caso no le vamos a hacer nada, solamente le vamos a poner un poquito de elemento de aleación y va a aparecer lo que es la fundición de hierro blanco. Esa parte donde usted le pone un poquito de aleación de elementos que usted quiere modificar, limpiar, sacarle los gases, toda esa impureza que usted quiere grano fino, le pone un poquito de polvo de aluminio, de alúmina, lo puede hacer, pero en este caso solamente lo que usted hace es que deja que el material, el arrabio, comience a solidificar. Cuando el arrabio comienza a solidificar, se va a convertir en una fundición de hierro blanco. El enfriamiento, se habla de que será un enfriamiento rápido. Un enfriamiento rápido. Y se va a obtener una zona donde usted va a tener perlita y va a tener cementita en forma de dendritas. Va a tener una estructura dendrítica la fundición de hierro blanco. Entonces, ahí mismo, si usted le echa silicio, se le pone una buena cantidad de silicio y se le da un enfriamiento moderado, significa un poco menos rápido que pero más rápido que este. Se va a obtener una fundición de hierro gris por aquello de que se va a formar las hojuelas de grafito de hierro gris que va a ser perlítico, porque la matriz va a ser de perlita, significa que se le dio un enfriamiento más o menos rápido. Si se le da un enfriamiento lento, entonces usted va a tener una fundición de hierro gris ferrítico y las hojuelas de grafito deben ser un poco más grandes que la hojuela de grafito del perlítico, porque todo el carbono que estaba en la perlita se combinó para hacer hojuelas de grafito. La otra forma es cuando usted le echa dos elementos grafitizadores por excelencia como silicio y magnesio y manganeso. Silicio y manganeso, perdón. Y entonces tienen los mismos enfriamientos. Cuando usted tiene el enfriamiento que es más o menos rápido, usted va a tener la forma más estable que tiene esa combinación de dos elementos grafitizantes dentro de una fundición que forman esos nódulos. Usted va a tener un enfriamiento rápido, no le va a dar tiempo a que todo el carbono que está en la cementita de la perlita salga. Entonces usted va a tener perlita y nódulo de grafito.
y va a identificar una fundición de hierro dúctil perlítico. Si se le hace un enfriamiento lento, de nuevo le va a dar el chance a que todo el carbono que está en la cementita dentro de la perlita se convierta en un nódulo. Estos nódulos pueden ser un poquito más grandes y usted va a tener lo que se va a llamar una fundición de hierro dúctil o nodular ferrítico. Ahora, cuando se va a hacer la maleable, se sigue tomando la fundición de hierro blanco, pero se le da un tratamiento térmico a 2 etapas. Y como se le da un enfriamiento térmico a 2 etapas, usted va a tener con un enfriamiento rápido una fundición de hierro maleable perlítica con lo que se llama gránulos de carbono revenido. Y cuando tiene un enfriamiento lento, usted va a tener una fundición de hierro maleable ferrítica con grafito que se habla como gránulo de carbono revenido. Esto que ustedes ven aquí es el resumen de todo lo que nosotros hemos visto del diagrama de hierro-carbono en el lado de lo que son las fundiciones. Aquí va a aparecer estructuras que no habíamos visto antes. Las estructuras son las hojuelas de grafito, los nódulos nódulos de carbono y gránulos de carbono revenido. Preguntas, señores. En este diagrama de fases hierro-carbono se presentan los rangos de las combinaciones de las fundiciones de hierro comercial que pueden aparecer. También se muestran las microestructuras esquemáticas preparadas para que se puedan ver los resultados de los diferentes tipos de enfriamientos, identificando las hojuelas de grafito, estas que están aquí, los nódulos de carbono o nódulos de grafito, y los gránulos de carbono revenido. Los gránulos de carbono revenido son estos que están aquí. Y vamos a tener combinaciones de ferrita y perlita, que son las zonas marrones que ustedes están viendo aquí. Y aquí dan la información de dónde viene todo esto. También fue tomado del libro de Callister de la 9ª edición. Preguntas, señores, por favor. Preguntas. Preguntas, señores. Profe, ¿en qué tipo de empresas esta información es más utilizada? O sea, más utilizada. ¿La información o el material? Todo lo concerniente a este tema. Bien. Si tú quieres trabajar en empresas que producen equipos pesados para lo que sería bomba contra incendio, bombas contra incendio, tienen equipos pesados que van a trabajar con bancadas que necesitan estar bien afincadas sobre la superficie de prueba. No sé si ustedes han visto, si algunos de ustedes han ido a empresas que trabajan con metalmecánica, que tratan que casi todos los equipos que son de metalmecánica estén en la primera planta, porque pesan mucho. Es debido a que las bases, la bancada con que se hace, están hechas de fundiciones. Como le dije, hay veces que ustedes tienen equipos que necesitan que tengan mucho peso, pero que tengan mucha resistencia.
como fue el que vimos de la fundición de hierro dúctil o nodular, que tienen martensita. Se le aplicó un tratamiento térmico de martensita y entonces son duras, pero son pesadas. Entonces pueden ser usadas para laminar productos. Hay unas tuberías que son de drenaje. Ya se han ido cambiando un poco, pero se hacían también de fundición de fundición de hierro gris. Normalmente se trabaja en eso. También, como hablamos, los árboles que se utilizan son ejes que van a transmitir potencia, como de los barcos, de equipo así pesado. Un barco tiene un eje de transmisión que es bastante pesado. Lo usan con dos fines. Un fin es darle la estabilidad al barco por lo pesado que es, y otro es porque se mueve bastante el movimiento. La acción de ese movimiento es bastante silenciosa. No tienen tanto problema. Además que absorben bien las vibraciones. Entonces, todo lo que es equipo pesado, tú puedes estar seguro que va a tener algo de fundición. Los contrapesos que se usan en las grúas, lo tienen debajo normalmente, son hechos también de fundición. Y los usos son para equipos que son bastante pesados. ¿Contesté tu pregunta, Nicole? Sí, perfecto, gracias, profe. Vale, ¿qué? ¿Alguna otra pregunta, señores? Pregunta, señores. Nada. Nisbel, mándame una copia del video de hoy y lo veo mañana por ustedes por allá, por la presentación que está solicitando el departamento de nosotros, el reglamento académico estudiantil y la motivación para los estudios. Ustedes. Es interesante. Okay. Sí, díganme. En relación con el video de hoy, yo tenía problemas con la computadora, pero entonces no pude empezar a grabar desde el principio. Pero a partir de cierto tiempo yo sí pude grabar. Pero alguno de los otros muchachos debió haber estado grabando porque estaban todo el mundo en silencio hoy. Dile que te lo manden y entonces me lo sube, por favor. Bien. Pero como quiera, Nisbel, mándame lo que tú tengas y averigüe con un muchacho quién otro lo estuvo grabando para que me mande una copia. Por favor. Bien. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos la semana que viene. Ya con esto terminamos, como les dije, el tema de lo que es relacionado con el diagrama de hierro-carbono. Eso significa que para la semana que viene podemos tener el segundo parcial programado. Díganselo a todos los muchachos que ya la semana que viene, un día como así, ya a esta hora debían estar terminando. Examen de los relativos a diagrama de hierro-carbono y las fundiciones. Nos vemos, señores, la semana que viene. Bye bye. Pasen buenas. Gracias Buenas. igual. Pasen buenas noches, gracias a todos. Gracias igual. Bye.